Esto, ¿no lo sabías? El tamaño del pene puede ser proporcional al dedo pulgar de tu mano. Las manzanas contienen aire. Podés hacer la prueba tirando una en un balde con agua. Verás que flota. Están compuestas por un 25% de aire. El origen del logo de Ferrari fue diseñado por una pintura que se ve sobre uno de los costados de un avión que pertenecía al conde Francesco Barranca, un piloto de la élite de la Fuerza Aérea Italiana. Existe un buitre que come huesos y carne. Le gusta pintar sus plumas con sangre de sus víctimas para lucir más intimidante. ¿Alguna vez te diste cuenta que tus oídos truenan cada vez que tragas? Una vez que notas esto, no vas a dejar de sentirlo. Según los psicólogos, cuando una persona se ríe mucho, demasiado, incluso de estupideces, es probable que sienta una gran tristeza. Y cuando una persona duerme muchísimo, puede ser que se sienta muy sola. Robert Pattinson, el actor conocido por la saga de Crepúsculo, está emparentado con Vlad el Empalador, quien fue la inspiración para el personaje de Drácula. En este momento, en algún lugar del mundo, está creciendo un árbol que será talado para hacer tu ataúd cuando mueras. Algunos mamíferos, como los ornitorrincos, secretan la leche en forma de sudor. Sus crías se alimentan lamiendo su piel. Las zanahorias no siempre fueron naranjas. La zanahoria parece remontarse al año 3000 a.C. En Afganistán solían ser púrpuras por fuera y amarillas por dentro. En el mundo, más de 1 millón de perros son mencionados por sus dueños en los testamentos y obtienen pequeñas fortunas al morir sus cuidadores. Contame en los comentarios cómo crees que gastarán este dinero los perritos. El teléfono móvil más pequeño del mundo es el Sanco T1. Tiene el tamaño de un pulgar y es totalmente funcional. De acuerdo con las estadísticas, los niños que nacen prematuros tienen mayor probabilidad de ser zurdos. En un principio se creía que los tomates eran venenosos. Los conquistadores de América veían cómo los aborígenes comían tomates, pero su forma y su textura les hacía sentir desconfianza. Johnny Depp se basó en 2 personajes para interpretar al capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Uno fue el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, y el otro Pepe Le Pew de los Looney Tunes. El 69% del mundo maneja con el volante del lado izquierdo. No voy a decir el otro 31 del lado derecho, es obvio. Diariamente los colibríes deben consumir entre 2 y 3 veces su peso corporal en néctar si quieren sobrevivir. Es el equivalente a que un humano coma 300 hamburguesas en un día. El árbol más alto del mundo se llama Hiperión. Se encuentra en el Parque Nacional de California y mide 115 metros y medio de altura. Algunos caballos de la raza Acalteque nacen sin pelo debido a un síndrome conocido como el potro desnudo. Solo afecta a esta raza y generalmente quien lo padece pierde la vida antes de los 3 años. Varios granjeros usan drones en vez de perros para pastorear a sus ovejas, almacenando sonidos en la memoria del dron y reproduciéndolo con una bocina para que las ovejas escuchen los ladridos desde el aire y se asusten pensando que hay un perro cerca. Las máscaras de los bomberos en el siglo XIX se parecen mucho a los personajes de Darth Vader y C-3PO. En los años 50 los estudiantes de barbería practicaban con un globo. Si los globos explotaban, estaban desaprobados. El primer nombre de la ciudad de Los Ángeles en California fue el pueblo de Nuestra Señora de la Reina de Los Ángeles. Cuando ves una serpiente que parece que está bostezando, no es así. A diferencia de otros animales, lo hacen para alinear su mandíbula antes o después de comer a su presa. Existe una enfermedad que vuelve a las personas azules. Se llama metahemoglobinemia hereditaria y es muy rara. Cuando la flor de Antirrium o boca de dragón se seca, toma la apariencia de un cráneo humano. El inventor del frisbee, Walter Frederick Morrison, pidió que al morir cremaran su cuerpo y lo conviertan en un frisbee. ¿Sabías que en el espacio la llama de una vela es redonda y azul? La falta de gravedad terrestre alinea de diferente forma las partículas del material inflamable, permitiéndole a los gases consumirse de una manera más lenta. Nuestro sentido del gusto no funciona sin saliva. Si intentás poner un alimento en tu lengua seca, no sabría a nada, porque la saliva es el principal conductor del sabor. Las crías de las focas o leones marinos usan la arena como protector solar. Estos se llenan de arena para evitar que el sol queme su piel. Los conejos tienen una visión de casi 360 grados. Los únicos lados que no pueden ver es hacia su nariz y hacia su barbilla. Algunas estrellas de mar nacen con un defecto que las hace cuadradas. El Pokémon Hitmonlee fue inspirado en Bruce Lee y Hitmonchan en Jackie Chan. McDonald's vende aproximadamente 76 hamburguesas por segundo. Cuando los gallos abren por completo sus picos, sus canales auditivos externos se cierran,
completamente. La evolución ha dado a los gallos tapones de oído, y estos ayudan a evitar que se dañe su audición. Cuando cantan, ellos no escuchan su canto. En Tailandia existe un café donde el piso es una pecera gigante, y se le pide a las personas que laven sus pies antes de entrar. Los calamares son capaces de cambiar su color dependiendo de su ambiente muy rápidamente. ¿Sabías que existe una pintura eléctrica? A través de ella circula la electricidad de un punto a otro. Nokia, la compañía conocida por crear celulares, antes fabricaba armas y municiones. La fuerza de mordedura de una piraña es de 32 kilos por centímetro cuadrado. No podemos estornudar mientras estamos dormidos. Esto se debe a que al dormir nuestro cerebro apaga ese reflejo. Rolando el Pedorro fue un bufón que consiguió muchas tierras a cambio de actuaciones tirándose flatulencias para el rey Enrique II. Fue conocido en registros contemporáneos como Roland le Fartere o Roland le Petour. Como parte de los servicios que tenía para el rey Enrique II, cada Navidad estaba obligado a escenificar la obra Unum Saltum et Siffletum et Unum Bumbulum, un salto, un silbido y un pedo para toda la corte del rey. Uday Hussein, hijo mayor de Saddam Hussein, entre otras cosas, era un abusador y criminal. Tenía un doble llamado Latif Shahia, a quien el mismo Uday enviaba a torturar. También tenía la costumbre de secuestrar mujeres en bodas. Fue liquidado junto con su hermano por soldados estadounidenses durante la ocupación de Irak. Algunos podrían argumentar que esto es lo único bueno que salió de la guerra. Es un pueblo ubicado en el municipio de Moskenes, en el condado de Nordland, Noruega. Es la localidad con el nombre más corto del mundo. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta extraño. El Action Park fue un parque de diversiones de Nueva Jersey que funcionó desde el año 78 y fue clausurado en 1996. Además del diseño nocivo de juegos, ex empleados aseguraron que se vendía alcohol a menores y que no se respetaban normas de seguridad. El aeródromo de Troll es un aeródromo perteneciente a Noruega y ubicado en la Antártida, a 6.8 kilómetros de la base de Troll. El aeropuerto de Barra es un aeropuerto STOL situado en la ancha bahía de Traigmore, en la punta norte de la isla de Barra, en el Reino Unido. Es el único aeropuerto del mundo que utiliza la playa como parte de la pista de aterrizaje. Agloe es un lugar ficticio del condado de Delaware, el cual finalmente se convirtió en un punto de referencia real. Argleton es un pueblo fantasma que apareció en Google Maps y Google Earth, pero que no existía realmente. El arrecife Kingman está designado como su propio territorio de ultramar de los Estados Unidos, a pesar de tener un área de solamente 0.03 kilómetros cuadrados y estar casi completamente debajo del mar durante la marea baja. Badlands Guardian es una curiosidad geomórfica que, vista desde el aire, parece una cabeza humana que luce un sombrero nativo. El Banco Mundial de Semillas de Svalbard. Si ocurre una hambruna global, es mejor vivir ahí. El Banco Mundial de Semillas de Svalbard, o la Cámara Global de Semillas, es un enorme almacén subterráneo de semillas de miles de plantas de cultivo de todo el planeta, situada en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago noruego de Svalbard. Barentsburg es una ciudad completamente rusa, habitada por rusos, con edificios rusos, apoyada financieramente por el gobierno ruso, ubicada en Noruega. Birtawill es uno de los pocos lugares de la Tierra no reclamado por ningún país. Es un área de 2060 kilómetros cuadrados a lo largo de la frontera entre Egipto y Sudán. Base Aquarius Reef, un laboratorio submarino de la vida real. Es un hábitat submarino ubicado a 9 kilómetros de Cayo Largo, en el Santuario Marino Nacional Florida Keys. Boom, B larga OOM, no es solamente una onomatopeya, también es el nombre de una localidad en Bélgica. Büsingen am Hockerheim es una ciudad alemana contenida completamente dentro de Suiza. La capilla de Surhusen es una capilla con un campanario construido en Surhusen, un pequeño poblado localizado al norte de Emden, en Frisia Oriental, Alemania. Supera en inclinación a la mundialmente famosa Torre de Pisa, aunque esta última se va enderezando con los años. Un capricho en arquitectura, o también folly, vocablo en inglés para designar locura o extravagancia, es un elemento construido de jardín, fruto de la fantasía del autor, que no tiene un uso real. Un folly famoso de Argentina, por ejemplo, es la ciudad medieval de Campanópolis, en González Catán, Buenos Aires, o en México el jardín surrealista de Las Pozas, en Xilitla, San Luis Potosí. Las cataratas de sangre es el nombre con el que se le conoce a un flujo de óxido de hierro situado en la lengua glaciar en el Valle Taylor, en Tierra de Victoria, Antártida. Cayo Big Mayor es un lugar donde se puede nadar con cerdos. Disculpe, ¿fuego tiene?
Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces, un hombre que estafó a Al Capone, patentó una máquina para copiar billetes y llegó a vender la Torre Eiffel 2 veces. Victor Lustig se ganó el sobrenombre del mayor estafador del siglo XX. Tuvo auge en los años 20 en París y parecía a priori una persona vulgar. Tenía una cara tosca, pero tenía un porte elegante y modos refinados. Hablaba inglés, alemán, francés e italiano. Era un tipo muy culto. Pertenecía, o muchos creyeron eso, a la nobleza europea. Se trata del conde von Lustig, un joven del imperio austrohúngaro, que en los días previos a la Gran Guerra se había convertido en pasajero habitual de los transatlánticos que recorrían la costa europea. Jugaba al póker y al bridge con muchas personas ricas de los Estados Unidos. A veces ganaba como para demostrar que era bueno, pero también se dejaba perder para pagar cenas y empezar a caerle bien a la gente. Cuando se ganaba la confianza, los estafaba. Desaparecía 1 o 2 temporadas y volvía a hacer lo mismo. Tuvo más de 20 apodos y por lo menos 45 veces fue detenido. La mayor parte de las veces se las arreglaba para salir muy rápido e incluso le pagaban por las molestias ocasionadas. A mediados de 1925, Lustig leyó en la prensa local un artículo que hablaba de los altos costos que suponía mantener la Torre Eiffel y se aprovechó de esto. Víctor se dispuso entonces a perpetrar la mayor estafa jamás vista. Se presentó como funcionario público y convenció a 6 empresarios exitosos de la industria metalúrgica para contarles de las problemáticas económicas que suponía la Torre Eiffel y que tenían pensado demolerla. Lustig licitó la Torre Eiffel como chatarra y los 6 empresarios le creyeron. Además les dijo que era secreto de Estado. Con esto se aseguraba el silencio de los empresarios. Lustig los había estudiado a todos y se aprovechó de Poisson, el empresario más inseguro. Lo estafó por unos 650.000 francos de esa época, que era muchísimo dinero. Mientras Víctor ya estaba en Austria, los empresarios, con Poisson a la cabeza, descubrieron la estafa, pero no llegaron a presentar ninguna denuncia. En ese momento no había fortuna que justificase la vergüenza de haber creído que podían comprar la Torre Eiffel como chatarra. 10 de los espías más famosos de la historia. Número 1. Mata Hari, la espía alemana, posiblemente una de las espías más famosas de la historia. Mata Hari era una bailarina exótica y prostituta de la clase alta en París, que espió para Alemania durante la Primera Guerra Mundial. De origen holandés, Margarita Gertruida Zelle comenzó su carrera de espionaje después de trabajar como una cortesana para militares y políticos de alto nivel. Su pasaporte holandés, Holanda era un país neutral, le permitió literalmente dormir con el enemigo y trabajar para la inteligencia del ejército alemán. Su carrera llegó a su fin en enero de 1917, cuando la inteligencia francesa interceptó una señal de radio codificada de Berlín, en la que se develaba que estaban recibiendo información de un espía alemán con nombre en código H21. Mata Hari fue identificada y detenida en una habitación de hotel en París el 13 de febrero de 1917. Fue fusilada. Número 2. Kim Philby, agente doble. Harold Adrian Russell Philby, más conocido como Kim Philby, está considerado como el mejor espía hombre de la historia. Nacido en la India británica, en el seno de una familia muy influyente. Philby fue un comunista que formó parte de la red de espionaje conocida como los 5 de Cambridge. Trabajó como periodista, cubrió para el Times la Guerra Civil Española y fue herido en la batalla del Ebro, lo que le supuso una condecoración del propio Franco. Ingresó en el servicio secreto exterior británico, ejerciendo de agente doble tanto para el Reino Unido como para los soviéticos, a quienes proporcionó información sobre el arsenal nuclear estadounidense. En Washington ejerció de enlace entre la embajada del Reino Unido y la CIA, que sospechaba que espiaba para los soviéticos, aunque Philby siempre se las ingenió para evadir esas sospechas. Fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja, uno de los más altos honores en la Unión Soviética. Número 3. Yasser Harel, padre del Mossad. Nacido en 1912, Yasser Harel llegó a Palestina en 1930 como inmigrante ruso y se instaló en un kibutz. Años más tarde fundaría su propia compañía de naranjas. Participó en la creación del legendario Servicio Secreto Israelí, el Mossad, que dirigió personalmente entre 1952 y 1963. El hecho más notorio fue la caza y captura en 1960 del criminal de guerra alemán Adolf Eichmann en un suburbio de Buenos Aires.
Número 4. Sidney Reilly, el verdadero James Bond. Sidney Reilly, nacido como Zygmunt Georgevich Rosenblum en Rusia en 1873, se dice que inspiró a Ian Fleming en su personaje de James Bond, apodado el Ace of Spies. Se cree que Reilly espió a 4 naciones. Al igual que su homólogo literario, Reilly fue un mujeriego. Algunos también lo apodaron como el caballero espía, y vivió un estilo de vida extravagante. Se le atribuye algunas de las empresas más audaces, como su participación en la trama de asesinar al líder soviético Lenin. El complot falló, pero Reilly escapó espectacularmente. En 1925 volvió a Rusia para ayudar a derrocar el régimen soviético, pero esta vez no tuvo suerte. Fue capturado por los soviéticos y ejecutado ese mismo año. Número 5. Richard Sorge, héroe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era un espía soviético nacido en Alemania, que es considerado uno de los mayores agentes de inteligencia de todos los tiempos. Mientras se recuperaba de una lesión sufrida durante la Primera Guerra Mundial, se convirtió en un comunista apasionado. En la década del 20 fue a la Unión Soviética y pronto comenzó a trabajar como agente de inteligencia. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en Japón y proporcionaba a los soviéticos información importante sobre las intenciones tanto de Japón como de la Alemania nazi. Gracias a Sorge, los soviéticos supieron que Japón no planeaba atacar a Rusia, pero también conocieron lo que hacía Hitler. Sorge incluso les informó de la fecha del ataque alemán planeado. En el 41 fue descubierto por los japoneses y arrestado. Fue ejecutado 3 años después. En 1964, Sorge fue galardonado póstumamente con la distinción de Héroe de la Unión Soviética, el título honorario más alto de la Unión Soviética. Número 6. Marcus Wolf, modelo para Le Carré. En varias novelas de John Le Carré, el héroe Smiley tiene como antagonista a Karla, enigmático jefe del espionaje de Moscú, que no duda en usar cualquier medio para lograr sus objetivos. Siempre se ha dicho que el modelo real que usó Le Carré para crear a Karla no era otro que Marcus Wolf, pero el escritor lo ha desmentido varias veces. Wolf fue apodado Romeo por su táctica de infiltrar espías en la República Federal Alemana, dedicados a seducir secretarias de altos cargos del gobierno. Número 7. Dusan Popov alertó sobre el ataque de Pearl Harbor. Era un agente doble nacido en Serbia que trabajó para el MI6 durante la Segunda Guerra Mundial. Su vida era muy similar a la de James Bond, y según muchos, era Popov quien era el espía más famoso del mundo, junto con James Bond. Pero además de su estilo de vida medio playboy y misiones atrevidas, Popov también es famoso por advertir el ataque de Pearl Harbor. Número 8. George Blake traicionó al MI6. Nacido en los Países Bajos en 1922, Blake comenzó su carrera de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras estuvo capturado por los norcoreanos, se convirtió en comunista y cambió de bando. Dio detalles de más de 40 agentes del MI6 a los soviéticos. En el 61 fue descubierto y condenado a 42 años de prisión. 5 años después se escapó y se fue hasta Moscú, donde en 2007 fue honrado con la Orden de la Amistad por Vladimir Putin. Número 9. Garbo, el espía que engañó a Hitler. Nacido en Barcelona en 1914, Juan Pujol, conocido como Garbo, puede ser considerado sin ninguna duda como el agente doble perfecto. Tan bueno era en su trabajo que fue la única persona implicada en la Segunda Guerra Mundial que logró ser condecorado por los dos bandos de la contienda. Una de las cosas que enorgullecían a Pujol era que había participado en 2 guerras y había sobrevivido sin matar a nadie. Número 10. Kristina Skarbek, condecorada por Francia y por el Reino Unido. Nacida en Polonia en 1908, fue la inspiración para el personaje de Eva Green en Casino Royale. En el 40 fue a Hungría como agente británico, pero también fue a Polonia varias veces para ayudar a los combatientes de la resistencia polaca a escapar del país. En el 41 fue arrestada por la Gestapo, pero pronto fue puesta en libertad. Se mordió la lengua para que sangrara y tosía con mucha fuerza y logró convencer a los alemanes de que sufría tuberculosis. Durante los años siguientes, Skarbek también emprendió varias misiones de inteligencia en Francia y más tarde fue condecorada por sus servicios tanto por Francia como por Gran Bretaña. Murió después de ser apuñalada por un admirador en 1952. Grandes misterios de la historia que siguen sin resolver. Dodecaedros romanos. Los dodecaedros romanos son figuras de bronce o piedra, con 12 caras pentagonales, cada una de ellas con un agujero de diferente tamaño. Tienen un tamaño de entre 4 y 11 centímetros. Provienen de la época del Imperio Romano, entre los siglos 2 y 3, pero nadie sabe para qué se usaban, ni existe alguna referencia en escritos romanos. Se han encontrado más de 100 ejemplares, en lugares tan dispares como España, Italia o Hungría, aunque la mayoría se habían fabricado en Alemania y en Francia. Esto indica que eran de uso común en todo el Imperio Romano.
Algunos de ellos se encontraban dentro de cofres con monedas, lo que indican que tenían algún tipo de valor para los romanos. 2 de ellos tenían cera en su interior, quizás se usaban como sujetavelas o en algún tipo de ceremonia, pero su forma tan rara no es la mejor para esta tarea. Otras especulaciones afirman que podría ser simplemente un juguete, un objeto religioso o de adivinación, amuletos, dados de un juego, etc. El evento Tunguska, un acontecimiento único en la historia, ocurrió el 30 de junio de 1908. Una onda de choque de entre 10 y 15 megatones de TNT. Para que se den una idea, es una bomba 1000 veces más fuerte que la de Hiroshima. Derribó por completo 80 millones de árboles, en un área de 2150 kilómetros. Las noticias de la época hablaban del impacto de un meteorito, pero un estudio posterior no encontró ningún cráter de impacto. Nadie sabe qué pasó. El páramo de las tinajas. En la meseta de Xiankowang se encuentra el páramo de las tinajas. Allí reposan miles de vasijas de piedra, muy grandes, de una antigüedad de 1500 a 2000 años. Miden de 1 a 3 metros de altura y pesan de 1 a 6 toneladas. Fueron creadas por una cultura desaparecida y no se conoce su utilidad. La leyenda cuenta que hace miles de años existió una raza de gigantes, cuyo rey, Kun Cheng, ganó una importante batalla y mandó construir miles de tinajas para llenarlas de lao lao, un licor de arroz típico de Laos. El manuscrito Voynich se llama así por la persona que lo descubrió, Wilfrid Voynich. Lo encontró en 1912. Está escrito en una lengua desconocida que nadie pudo descifrar. Es un libro de unas 240 páginas que tiene 600 años de antigüedad. Contiene dibujos de 113 plantas que no se pueden identificar, otros que parecen signos zodiacales y otras 100 plantas sí identificadas. Desde expertos de la CIA a los mismos matemáticos que rompieron los códigos nazis, nadie ha podido traducirlo. Las líneas de Nazca son geoglifos, figuras dibujadas en la tierra que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, Perú. Fueron creadas por la cultura Nazca hace unos 1400 años y aún no se sabe el propósito exacto. Se han encontrado más de 150 figuras de animales y personas, algunas de hasta 275 metros de largo, con líneas de entre 40 centímetros y 2 metros de espesor. Las líneas de Nazca sorprenden porque pese a su enorme tamaño, están trazadas con una perfección geométrica. El ataque sónico a la embajada de los Estados Unidos. Fue en septiembre del 2017. Estados Unidos tuvo que evacuar parte del personal y a todas sus familias de la embajada de Cuba, debido a evidencias de un extraño ataque sónico. Desde hacía un año, 26 empleados de la embajada estadounidense y 13 de la canadiense habían sufrido mareos, náuseas, dolor de cabeza y confusión mental, debido a un sonido persistente de origen desconocido en sus casas o en la habitación del hotel. Inmediatamente, los medios especularon con la posibilidad de que agentes cubanos estuviesen usando algún tipo de arma sónica desconocida. Los médicos que estudiaron a las víctimas detectaron contusiones en el conducto auditivo, pero sin signos de haber sufrido una contusión externa, es decir, no estaban fingiendo, pero tampoco se habían dado ningún golpe. Un par de empleados pudieron grabar los sonidos y tras analizarlos, expertos concluyeron que era el canto del grillo antillano, de la especie Neurogrillius celerinictus, probablemente una de las historias sin resolver que más ha dado que hablar. Tuvo lugar en el año 1872. Se trata del misterio del barco Mary Celeste, que casi 150 años después sigue siendo un auténtico misterio. El 5 de diciembre de 1872, el bergantín británico Dei Gratia estaba a unas 400 millas al este de las Azores, cuando los miembros de la tripulación vieron un barco a la deriva en un mar tremendamente agitado por una fuerte tormenta. Su capitán, David Morehouse, se sorprendió al descubrir que el barco no era otro que el Mary Celeste, que había partido del puerto de Nueva York 8 días antes que él, que ya debería haber llegado a una ciudad italiana, a Génova. Sin dudarlo, el capitán cambió el rumbo para ofrecer ayuda. La escena que encontraron en el Mary Celeste era, cuanto menos, escalofriante. No había absolutamente nadie en el navío. Las cartas de navegación estaban esparcidas, las pertenencias de la tripulación aún estaban en las habitaciones, faltaba el único bote salvavidas, y todo el fondo del buque se encontraba lleno de agua. No se sabe qué pasó. ¿Dónde está enterrada Cleopatra? La condenada historia de Marco Antonio y Cleopatra cautivó al mundo durante siglos. El general romano, asolado por el dolor y la vergüenza, después de su derrota final en la batalla de Actium, 31 años antes de Cristo, a manos de su enemigo, Octavio, se clavó su propia espada al recibir la falsa noticia de que la reina de Egipto había muerto. Sin embargo, su amante seguía viva, se había escondido en su tumba, a donde trajeron a Antonio, quien finalmente sucumbió por sus heridas, abrazado por
por su reina. En lugar de caer bajo la dominación romana, Cleopatra, rodeada de perlas e innumerables tesoros egipcios, se suicidó el 12 de agosto del año 30 a.C., posiblemente por la mordedura de una cobra egipcia. Tenía 39 años. Su cadáver fue momificado y, por orden de Octavio, enterrado junto a Antonio. Si era tan grandiosa como cuentan los informes romanos, la tumba debería haber dejado su huella, pero nunca se encontró rastro. Las coincidencias más raras. En el año 1920, la novelista norteamericana Anne Parrish recorría las librerías de París y se encontró con un ejemplar de su libro favorito, Jack Frost y otras historias. Le enseñó el libro que encontró a su marido y le contó que era el libro que más recordaba con cariño de su infancia. Su marido abrió el ejemplar y en la primera hoja decía Anne Parrish, calle Weber, número 209, Colorado Spring. Era el mismo ejemplar que había pertenecido a Anne Parrish. En el año 2002, dos hermanos gemelos de 70 años murieron con unas pocas horas de diferencia tras sufrir dos accidentes de tráfico diferentes en la misma carretera en el norte de Finlandia. El primero de los dos gemelos murió tras ser arrollado por un camión mientras paseaba en bicicleta, 600 kilómetros al norte de Helsinki. Murió exactamente a 1,5 kilómetros del punto en el que falleció su hermano. Una oficial de policía señaló que esta es una coincidencia histórica simplemente increíble. Un hombre, mientras montaba su ciclomotor en Bermuda, chocó con un taxi y acabó con su vida. Un año más tarde, el hermano de este hombre moría exactamente del mismo modo. De hecho, iba andando en el mismo ciclomotor. Para rematar la mala suerte, el golpe lo recibió del mismo conductor en el mismo taxi. ¿Les digo algo más? El pasajero del taxi era el mismo. Una madre alemana que fotografió a su hijo en el año 1914 llevó la película a revelar a un almacén de Estrasburgo. La llegada de la Primera Guerra Mundial hizo imposible que la mujer pudiera acercarse a Estrasburgo a buscar la fotografía, por lo que la señora la dio por perdida. Años después, compró una placa de película en Frankfurt, a más de 166 kilómetros, para sacarle una foto a su hija recién nacida. Cuando llevó la placa a revelar, el técnico descubrió una doble exposición. El retrato de la niña estaba superpuesto a la foto de su hijo. Por alguna extraña cadena de casualidades, había sido etiquetada erróneamente como no utilizada. En 1973, el actor Anthony Hopkins accedió a aparecer en La chica de Petrovka, una película basada en una novela de George Pfeiffer. Incapaz de encontrar ninguna copia en ninguna librería, Hopkins quedó realmente sorprendido al encontrar un ejemplar sobre el banco de una estación de tren. Resultó ser la copia personal del mismo escritor, George Pfeiffer, con sus anotaciones. Al parecer, el escritor Pfeiffer le había prestado el ejemplar a un amigo y se lo habían robado. El mayor Summerford, un oficial británico que combatía en los campos de Flanders en 1918, salió volando de su caballo debido a un rayo, lo que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. 6 años después, en 1924, mientras pescaba en un río, un rayo cayó en el árbol donde él estaba sentado y paralizó el lado derecho de su cuerpo. 2 años más tarde, y ya recuperado, Summerford paseaba por el parque en 1930 y fue alcanzado por otro rayo, paralizándolo permanentemente. 2 años después falleció, pero el destino no había terminado con él. 4 años después de su muerte, durante una tormenta, un rayo cayó en el cementerio y destruyó su lápida. El Titanic y el Titán. Existen unos paralelismos increíbles entre la novela Vanidad, escrita por Morgan Robertson en 1898, acerca del hundimiento de un lujoso transatlántico llamado Titán, y los hechos reales sobre el Titanic, 14 años después. Numerosas coincidencias entre la novela y la realidad. El mes de la tragedia, el número de pasajeros, tripulantes y botes salvavidas, el tonelaje, la magnitud e incluso la velocidad del impacto con el iceberg. Son datos prácticamente exactos a los que el autor cuenta en su novela 14 años antes. El globo que unió a 2 niñas. En junio de 2001, una nena de 10 años llamada Laura Buxton escribió su nombre y dirección en un pedazo de papel. Pegó el papel en un globo de helio y lo soltó desde su jardín. El globo recorrió casi 225 kilómetros, hasta que aterrizó en el jardín de otra nena de 10 años, que también se llamaba Laura Buxton. La segunda Laura se puso enseguida en contacto con la primera, y desde ese día son amigas. Descubrieron que no solo comparten el mismo nombre y la misma edad, sino que las dos tienen el pelo claro, tienen un perro labrador, un conejo y un conejillo de indias. ¿Un náufrago en el tiempo? El 15 de diciembre de 1664 se hundió un barco en el estrecho de Menai, en la costa norte de Gales. Todos los pasajeros fallecieron, salvo un hombre, Hugh Williams. El 5 de diciembre de 1785, 121 años después, murieron 60 pasajeros en otro naufragio, con un único sobreviviente,
llamado Hugh Williams. Casi 75 años después, el 5 de agosto de 1860, el hundimiento de un tercer barco provocó la muerte de 25 pasajeros y de nuevo un solo sobreviviente, Hugh Williams. ¿Qué pasó acá? La historia de la bruja Merga Bien fue una mujer alemana condenada por brujería y quizá la más famosa de las víctimas en los juicios de brujería de Fulda en 1603 a 1605. Merga nació en la ciudad de Fulda, se casó 3 veces, enviudó y fue heredera de sus 2 primeros maridos. En 1588 se casó con Blasius Bien. Con el tiempo, el príncipe Abad Baltasar von der Bach ordenó la detención de Merga un 19 de junio y fue puesta en prisión. Su marido protestó ante la Cámara de la Corte Imperial y señaló que estaba embarazada. Al contrario de lo que esperaban, fue considerado una circunstancia agravante. Ella y su marido no habían tenido hijos, a pesar de que llevaban 14 años casados. Fue obligada a confesar que su embarazo actual era el resultado del coito con el diablo. Fue hallada culpable por brujería y quemada en la hoguera de Fulda. El soldado que removió su propio cálculo de vejiga, el coronel Claude Martin, era un soldado del siglo XVIII que pasó gran parte de su vida trabajando para la Compañía Británica de las Indias Orientales. Además de disfrutar de una exitosa carrera militar, trabajó como cartógrafo, arquitecto y administrador, y también construyó y voló el primer globo aeroestático del país. Pero lo que es menos conocido de Martin es que fue la primera persona que realizó y que se sometió a un procedimiento médico que más tarde sería conocido como litotricia. Cuando desarrolló los síntomas de un cálculo en la vejiga, en 1782, Martin decidió no visitar a un médico, dándose cuenta de que hacer una operación para extirparlo era extremadamente dolorosa. En cambio, el valiente francés tomó el asunto por sus propias manos, literalmente. El 15 de agosto de 1737, un joven llamado Samuel Wood estaba trabajando en uno de los molinos de viento en la Isla de los Perros en Londres. Caminando en busca de otra bolsa de maíz, no se dio cuenta que tenía una soga colgando. Al pasar frente a una de las grandes ruedas de madera, la cuerda quedó atrapada en uno de los engranajes, y antes de siquiera saber lo que estaba pasando, voló bruscamente por el aire y cayó. Al levantarse no sintió nada más que un leve hormigueo en su hombro derecho, y entonces vio algo raro enganchado de la rueda del molino, un brazo amputado. Con horror se dio cuenta que era su propio brazo. Mostrando una compostura admirable, logró bajar por una escalera estrecha y luego caminar hasta la casa más cercana para pedir ayuda. La lesión de Wood fue tan drástica que los médicos que lo atendieron pensaban que moriría, pero se sorprendieron que el brazo fue arrancado tan limpiamente que misteriosamente no corría tanto peligro. Wood se recuperó de su percance en cuestión de semanas y se convirtió en una especie de celebridad. Incluso vendían imágenes con el hombre. La terrible historia de la bruja Agnes Waterhouse y su gato Satanás. El caso de Agnes es especialmente curioso, ya que además de ser el primer caso donde se ejecutó a una mujer por brujería en Inglaterra, en él no intervino directamente la iglesia. Fue condenada y ejecutada por un tribunal civil. Agnes también era conocida como Madre Waterhouse y fue acusada junto con otra mujer llamada Elizabeth y su hija Joan. El juicio se celebró en Chelmsford, en Essex, Inglaterra, en 1566. Los cargos contra las brujas fueron causar la muerte del ganado y de algunas personas de los alrededores. Elizabeth reconoció tener un gato llamado Satanás, que este era su espíritu familiar y lo había recibido de su mamá y antes de su abuela. Después de 15 años de servicios, se lo regaló a Agnes a cambio de un pastel. El gato le había hablado y prometido hacer cualquier cosa por ella, a cambio de una gota de su sangre. La había ayudado a provocar abortos, explicó cómo utilizar a Satanás y que debía darle una gota de su sangre. Elizabeth, para librarse de la horca, continuó implicando a Agnes a través del gato. El gato habría mudado a un sapo y finalmente en un perro con cuernos, viéndose estos animales implicados en varias desgracias de la zona. La hija de Agnes, Joan, confesó haber invocado la ayuda del sapo, aunque negó tener algo que ver con el gato Satanás. Sus palabras ayudaron a condenar a las dos mujeres. También se contó con el testimonio de una niña de 12 años, que dijo haber sido acosada por un perro con cuernos, y que al preguntarle quién lo había enviado, habría señalado la granja de Agnes. Agnes negó todo, obviamente, pero fue condenada a la horca por el tribunal. Elizabeth tuvo pena de cárcel, aunque 13 años después, igualmente sería ahorcada. Babosas en el estómago. En el verano de 1859, una niña de 12 años en Londres, llamada Sarah Ann, comenzó a quejarse de
de sufrir náuseas. Sus síntomas no eran tan graves y sus padres no se preocuparon hasta que una tarde vomitó una gran babosa en el jardín, que fue descrita como viva y muy activa. Sara luego vomitó 7 babosas más, de varios tamaños, pero todas estaban vivas. Sus padres decidieron que era hora de buscar ayuda profesional. Cuando le preguntaron si había comido algo inusual, la niña le dijo al doctor que le gustaba comer lechugas del jardín. El joven médico concluyó que, sin saberlo, se había tragado una familia de babosas jóvenes que habrían crecido hasta la madurez, dentro de su estómago por varias semanas. Y estudios concluyeron en que era imposible que babosas sobrevivieran en el estómago. Estudios de Dalton, en la ciudad de Nueva York. Sea lo que sea, aún no se encuentra la respuesta. Las cucarachas pueden vivir hasta 3 semanas sin cabeza. No solo eso, sino que también pueden volar hasta a 5 km por hora y probablemente sobrevivan a raza humana. Los delfines macho se unen para abusar de hembras y así procrear. No solo eso, sino que también en algunos casos matarán a las crías de una hembra para liberarla y poder procrear con ella sus propias crías. Además, les gusta drogarse con el veneno que expulsan los peces globo. El juego Monopoly fue creado por un anticapitalista que quería demostrar lo injusto que podía llegar a ser el capitalismo. Lizzie Magie fue la inventora. Sin embargo, la idea fue robada por el también inventor Charles Darrow, que lo patentó alegando que él lo había creado primero y se hizo millonario cuando lo vendió a los hermanos Parker. Magie ideó el juego para demostrar las teorías del experto en economía Henry George, pero Darrow y sus asociados borraron cualquier resto que indicara que era un juego que demostraba los fallos del capitalismo. Así surgió Anti-Monopoly, un juego inventado por Ralph Anspach, profesor de economía en la Universidad de San Francisco, que intentó corregir lo sucedido, contando lo que había pasado en su juego, pero fracasó en el mercado capitalista. El pez murciélago de labios rojos. El atractivo de este pez son sus labios rojos. Se mueve muy lento y no es un buen nadador, a pesar de ser un pez. Cada año se fabrican entre 15 y 20 mil millones de lápices en todo el mundo. Su distancia total, si los colocáramos en hilera, a lo largo, sería de 2.690.800 kilómetros. El cartógrafo Américo Vespucci es el que le da nombre al continente de América. Más de la mitad de la población mundial ha reemplazado los relojes despertador por smartphones. Los dibujos animados nos han hecho creer que a los ratones les encanta el queso, pero en realidad prefieren otro tipo de alimento. Se cree que las tijeras datan de la edad de bronce y no las inventó Leonardo da Vinci como antiguamente se creía. Hay cerca de 2000 tormentas en la atmósfera en este momento y se pueden manifestar en cualquier momento. Los médicos estadounidenses no usaban anestesia en menores de 15 meses hasta la década de los 80. Según el New York Times, por lo menos hasta 1986, no se aplicaba anestesia a bebés en hospitales estadounidenses. Las ratas no pueden vomitar. La peculiar forma de su sistema digestivo, una barrera gastroesofágica que hace que el reflujo sea prácticamente imposible. Violet Jessop es la única persona en sobrevivir a los 3 grandes transatlánticos hundidos: el Britannic, el Titanic y el Olympic. Los agujeros de la nariz toman turnos para sacar el aire, de verdad. Aunque no lo notemos, nuestros orificios nasales se turnan en ciclos que duran de 3 a 6 horas para aumentar su flujo sanguíneo y permanecer ligeramente congestionados. ¿Por qué las puestas de sol en Marte son azules? El polvo que hay en la atmósfera de Marte tiene unas finas partículas que permiten que la luz entre en la atmósfera de una manera más eficiente que los colores que poseen mayor longitud de onda. El Sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. Una sola gota de petróleo puede arruinar 25 litros de agua potable. El 16 de diciembre de 1811 hubo un terremoto que hizo que las aguas del río Mississippi cambiaran de dirección. ¿Qué son en realidad las praderas marinas? Son ecosistemas que consisten en plantas con flores, no son algas, que ocupan extensas áreas en las zonas costeras. La persona más joven en dar a luz tenía 5 años. Lina Medina, una nena peruana, se convirtió en 1938 en la persona más joven en dar a luz a un bebé vivo. Según los especialistas que la trataron, la niña tuvo su primera menstruación a los 8 meses y cuando dio a luz tenía los órganos sexuales totalmente desarrollados. Su hijo sobrevivió y vivió con la familia.
haciéndose pasar por su hermano pequeño. Cuando cumplió 10 años, se le reveló el secreto. Nunca se supo quién era el padre del bebé, y la niña se negó a decir cómo había sucedido. Se sospechó que el padre de la niña había abusado sexualmente de ella, pero tras una investigación exhaustiva no se encontraron pruebas. Una mujer llamada Mary Toft se hizo famosa por parir conejos. Una mujer que vivió en el siglo XVIII, Mary Toft, se dedicaba a dar a luz conejos ante la incrédula mirada de los sanitarios de la época. Los médicos se creyeron que estaban ante un insólito caso de la medicina hasta ese momento, pero descubrieron que uno de los conejos recién nacidos tenía maíz en su estómago. Poco después descubrieron que Mary introducía los conejos en su cavidad vaginal y fingía dar a luz. También lo hizo con órganos de otros animales. Estas son algunas leyes absurdas que existieron en Estados Unidos. En Utah, los pájaros siempre tienen prioridad en las autopistas. En Illinois, es ilegal hablar en inglés con acento británico. En Virginia, está prohibido tener sexo con animales que pesen menos de 18 kilos. En California, está prohibido disparar un fusil desde el auto, a menos que sea a una ballena. En Kansas, está prohibido lanzar cuchillos sobre personas que lleven camisetas a rayas. ¿Y si no lleva camisetas a rayas? En Nevada está prohibido cabalgar en camello en una autopista. En California no se pueden llevar botas cowboy, salvo que tengas por lo menos 2 vacas. En San Francisco no se puede limpiar el auto con la ropa interior sucia. En Pensilvania está prohibido bajar por la Gran Vía en mula en agosto, a menos que ésta lleve un gorro. En Texas, los niños no pueden llevar cortes de pelo exóticos. Está prohibido tener más de 2 vibradores en tu casa si vivís en Arizona. No se puede pescar en pijama en Illinois. Es ilegal atar jirafas a postes de teléfono o postes de iluminación en Atlanta, Georgia. En Carolina del Sur están prohibidos los caballos en los hoteles a menos que lleven pantalón. En Georgia no pueden cruzar la calle los pollos. Totalmente prohibidos los duelos con pistolas de agua en Massachusetts. En Kentucky se considera sobria a una persona a menos que esté en el piso. En Denver se considera ilegal prestar la aspiradora. Si tenés bigote no podés dar besos. En Nevada. En Greene, en Nueva York, está prohibido caminar para atrás comiendo maní si hay un concierto. En Kentucky es obligatorio bañarse al menos una vez al año. En Carolina del Norte es ilegal que un perro y un gato se peleen. En Nueva Jersey no podés hacer ruido si tomás sopa. En California está prohibido tomar sol si es un día lluvioso a menos que el pronóstico haya dicho que es un día bueno. En Alabama, poner sal en las vías del tren es un delito que se considera con la pena de muerte. Prohibido llevar un helado de cono en el bolsillo trasero de tu pantalón si vivís en Alabama. En Idaho no se puede pescar y andar a caballo al mismo tiempo. Esto, ¿no lo sabías? En Indiana, durante mucho tiempo, el valor de pi era redondeado a 4 y no a 3,14. 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8. En Minnesota está prohibido cruzar los límites del estado con un pato en la cabeza. En Montana, es ilegal disparar a un grupo de 7 o más indios. Si son 3... En Vermont es ilegal negar la existencia de Dios. En Seattle, Washington, uno no puede desplazarse si tiene un arma de más de 1,8 metros. En Washington hay que decir la verdad. Uno no puede fingir que sus padres son ricos. Es ilegal. En Utah no se puede llevar un violín dentro de una bolsa de papel. En Alaska estaba permitido matar osos, pero era ilegal despertarlos para tomarles una fotografía. En Rhode Island no se puede usar ropa traslúcida. En Kansas no se puede servir vino en tazas de té. Los jueves, después de las 6 de la mañana, uno no puede tener flatulencias en Florida. 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente podrían matarte. Un estornudo viaja 965 km por hora dentro de nuestra boca. En la antigua Grecia, las brujas de Tesalia del siglo III a.C. usaban espejos mágicos para después escribir sus oráculos con sangre. También los speculari, antiguos sacerdotes de la antigua Roma, los utilizaban para ver el pasado, el presente desde otra perspectiva y el futuro. La catoptromancia era el uso de los espejos para la adivinación y ha perdurado a través de la historia y se han incluido en cuentos y en prácticas populares de todo el mundo. Esto,
No lo sabías. Hoy en día, los espejos están hechos con polvo de aluminio, pero los egipcios usaban cobre pulido. El cobre se asociaba con la diosa Hathor, que era la versión femenina personificada del sol, y representaba la belleza, el amor, el sexo, la fertilidad y la magia. Los aztecas usaban obsidiana muy pulida, un vidrio volcánico de color negro, para hacer sus espejos, y creían que estaba vinculado con el dios Tezcatlipoca. Tezcatlipoca era el señor de la noche, el tiempo y la memoria ancestral, y usaba espejos para cruzar entre el reino terrenal y el inframundo. En China los espejos se usaban para canalizar y capturar energía, principalmente de la luna. Al parecer, uno de sus emperadores llegó al poder por saber usar de forma inteligente un espejo mágico. Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin, afirmó que su espejo le permitía ver las cualidades internas de quien mirara en él. Algunos datos sobre Lionel Messi. En una charla con su amigo Luis Suárez, Messi reconoció que por la mañana le gusta orinar sentado. Yo también meo sentado. Levantás por la mañana, todo dormido y es más cómodo. Él ya tenía raíces catalanas. La rama viene por uno de sus bisabuelos, José Pérez, quien era de Belcaire. Luego partió desde Cataluña en barco para Argentina, donde conoció a Rosa Mateu. Tuvieron 3 hijas, una de ellas Rosa María Pérez, quien se casó con un inmigrante italiano, Eusebio Messi, el abuelo de Leo. Escuchamos su nombre infinidad de veces, pero muy pocos sabemos por qué le pusieron ese nombre. En la década de los 80 eran muy populares las baladas del compositor Lionel Richie, y por homenaje a este cantante es que le pusieron Lionel. Prácticamente todos sabemos que Leo tuvo que atravesar un tratamiento hormonal. Según Diego Schwartzstein, el médico que lo diagnosticó, podría haber medido hasta 1,55 m. En su segundo partido, con el Infantil B del Barcelona, Messi se fracturó el peroné izquierdo y estuvo varios meses sin jugar. Sin embargo, se recuperó y jugó 5 temporadas en las inferiores, marcando 105 goles en 107 partidos. El único compañero de las inferiores de Newell's, de la misma camada que Leo, que sigue en actividad, es Federico Rosso, un zaguero central. Marcus Merck fue el árbitro que expulsó a Messi en su debut, a los 47 segundos. Hace no muchos años, confesó estar arrepentido, diciendo que podría haberlo dejado en amarilla. ¡Topis! Una anécdota algo conocida ya es sobre la máquina expendedora de refrescos o gaseosas, que Pep Guardiola mandó a retirar de los vestuarios del Barça, porque Messi era algo adicto a tomar refrescos. Por lo menos hasta el 2013 había confesado leer un solo libro, la biografía de Maradona. La primera vez que jugó con el Pipita Higuaín no fue en el 2010 contra Perú, en el 2-1, sino que fue en el año 2000, cuando Messi se fue a probar a River. Compartió equipo de prueba con Higuaín. Eduardo Abramián recordó textualmente lo siguiente: primero jugó para el equipo suplente y Leo hizo 6 o 7 goles contra el equipo titular. Es el jugador más joven que festejó con Argentina en Copas del Mundo, 18 años y 357 días. Algunos datos curiosos sobre la Segunda Guerra Mundial. En 1939, en la guía telefónica de Nueva York, aparecían un total de 22 personas apellidadas Hitler. En 1945, ya no quedaría ninguna. Probablemente todos optaron por cambiarse el apellido. La batalla más larga de la Segunda Guerra Mundial fue la Batalla del Atlántico, que discurriría ininterrumpidamente de 1939 a 1945. 45. La tasa de suicidios en Gran Bretaña cayó durante la guerra un 33%. Cuando finalizó el conflicto, las cifras volvieron a las de 1939. Aunque la Unión Soviética acabó imponiéndose a Finlandia, en 1940 el Ejército Rojo perdió 200.000 hombres contra solo 25.000 de las fuerzas finlandesas. Un perro llamado Rip rescató a un total de 100 personas que habían quedado atrapadas debajo de edificios en Londres a causa de los bombardeos. En 1940, un empresario norteamericano llamado Samuel Church ofreció $1 millón a quien fuera capaz de capturar a Hitler, siendo hasta ese momento la recompensa más alta jamás ofrecida por un criminal. En los bombardeos aéreos sobre Gran Bretaña, 1 de cada 10 bombas no estallaba. En total, unas 40.000 quedaron sin explotar y 750 personas murieron en tareas de desactivación. Para proteger los edificios de los bombardeos, los británicos usaron 400 millones de sacos de arena. Antes de la campaña en el
oeste, la igualdad entre las fuerzas germanas y francesas era obvia: 114 divisiones y 2.800 carros de combate por parte de Alemania y 104 divisiones y 3.000 tanques por la fuerza francesa.